¿Qué tal? Soy Arata. Bienvenido de vuelta. En esta ocasión te traigo la continuación o la segunda parte de las pistas del Chapter 2 que Mob Games está revelando de lo que será el próximo capítulo a ser lanzado. Si no has visto la primera parte, te invito a que lo veas porque se abordan otras evidencias muy diferentes a las que se mostrarán en esta y que te ayudará a continuar y conectar algunas referencias. Sin más preámbulos, let's go. Como primera información que nos comparten los desarrolladores es que el capítulo 2 tendrá mucha exploración, no solo para que haya espacio para mamar arañas, sino que también habrán zonas donde encontremos cosas. Así que hay que estar muy atentos porque posiblemente encontremos pistas que sirvan de evidencia valiosa para conectar con la historia. Aparte también se confirma que el capítulo 2 estará más complicado. Si pensabas que la persecución te fue un reto y te hizo morir muchas veces, pues prepárate porque se pondrá aún peor. También menciona el hecho de que tendremos más líneas de voz y que habrá nuevas animaciones. ¿Te acuerdas cuando Huggy Wuggy cayó al vacío? Bueno, esos son animaciones y de las cuales vamos a tener muchísimas más en este capítulo 2. Se nos confirma que para mayo tendremos juguetes reales a la venta con respecto a Huggy Wuggy, la pequeña Poppy y el jugador. Y esta información con respecto a que van a sacar un juguete del protagonista es bastante interesante, debido al hecho de que qué es lo que nos podrían mostrar en el mismo. Particularmente no creo que esto sea una afirmación de que el protagonista sea un juguete, debido a que se han creado juguetes y que en la historia del mismo son humanos. Pero ahora bien, ¿qué podría mostrarnos este juguete? Entre mis suposiciones pienso que se trata del muñeco amarillo que aparece en la primera grabación tutorial de cómo utilizar el Grab Pack, debido a que con esta imagen se le ha representado en numerosas ocasiones al protagonista. Por lo tanto, vender un artículo con respecto a este modelo es bastante acertado, teniendo en cuenta de que todo el mundo representa al protagonista de esta manera. A esto que acabo de decir le doy un 64% de probabilidades de que se cumpla. El otro 36% se lo dedico a que sí revelen la identidad del protagonista, pero al hacer esto no alteren nada en lo que sepamos. Es decir, que el protagonista sea simple y sencillamente un ex empleado y nada más. Esto me recuerda al caso de Ethan Winters en Resident Evil. Capcom no quería revelar la identidad del protagonista, pero gracias a las modificaciones que se hicieron en el juego se pudo conocer la identidad del mismo, y resultó ser alguien ajeno al mismo, no era hijo ni hermano de nadie importante. Una persona común y corriente que tuvo la mala suerte de toparse con esos acontecimientos. Y este posiblemente sea el escenario también. Poppy conocía de esta persona, trabajó en el mismo, como había mencionado en el video de teorías del capítulo 1, es alguien que está limpio sin ser culpable de los experimentos, ya que si hubiese sido responsable lo hubiesen reconocido y lo hubiesen devorado. Yo lo que tengo claro es una cosa, si me sacan una Poppy idéntica al del VHS, no les compro una, les compro dos, una para el altar y otra para dormir conmigo. El desarrollador también comenta que algo muy grande en el lore, historia, tendrá una respuesta en el capítulo 2. Más abajo se muestra lo que se estaba refiriendo. Era ni más ni menos que un nuevo video en el canal principal de Mob Games, donde se detallaba un comercial en VHS de nuestra mamá Piernas Largas, las cuales, así como la pequeña Poppy tuvo su comercial de VHS, ahora le tocaba el turno a nuestra deseada MILF. El video empieza con la imagen misteriosa que habíamos detallado en la primera parte de las pistas. Sin embargo, un aspecto a tener en cuenta y que no mencioné en la primera parte y que me lo indicaron en los comentarios, es la supuesta araña. Puede que exista la posibilidad de que sean arañas, pero también existe otra teoría de que se trate del experimento 1006, debido a que esta criatura se caracteriza por tener unas garras afiladas, las cuales también se apreciaba dichas marcas en la pared de la habitación donde tenías que restaurar la electricidad. Por lo tanto, si hubieron indicios de esta criatura en el capítulo 1, también lo habrá en el capítulo 2. Lo siguiente que podemos observar es una imagen un poco de mal rollo acompañado de información importante. Primero que todo, la imagen donde sale un supuesto fantasma se trata de la chica que posteriormente sale unos segundos después, y que posiblemente no se trata de un mensaje oculto o algo de esa índole. ¿Podría ser una víctima de aquellos experimentos? Tal vez, pero tampoco tenemos pruebas sólidas que confirmen eso. Así que es simplemente un filtro tenebroso. Además, en la información suministrada tenemos Playtime Co. Mommy Archive 2 de febrero de 1991. Con esto la compañía Playtime Co. tiene como mínimo 31 años de funcionamiento. Y
Y esto es debido a que la máquina Makeup Frame fue creada en 1960 y de esa fecha hasta 1991 han transcurrido 31 años. Y digo como mínimo, y también hay que tener en cuenta de que en 1991 se da el comercial de Mamá Piernas Largas. Por lo tanto, hasta ese punto la compañía iba bien entre comillas, porque estaban haciendo cosas malas en secreto. Y luego tiempo después, no sabemos cuántos días, semanas, meses o años, ocurre la aniquilación por parte del experimento 1006. La canción que cantan de fondo los niños para promocionar a Mommy Long Legs, su ritmo es muy parecido al ritmo de Itsy Bitsy Spider que cantó Poppy en el teaser trailer del capítulo 2, solo que Poppy lo cantaba de forma más lenta. Se confirma una de las teorías que se mencionó tanto en el video de las teorías del Chapter 2 como la parte 1 de las pistas, en las cuales había propuesto la capacidad que tenía Mamá de poder estirarse, debido a que su piel tiene la textura de un personaje elástico. Muy contento la verdad de que se haya cumplido una de mis suposiciones y estoy agradecido por haberlo compartido. Se revela la caja de Mommy Long Legs. Y también en el comercial nos especifica que al ser un plástico elástico no puede someterse a altas temperaturas de calor, pero tampoco a temperaturas súper frías. Por lo tanto, uno podría teorizar que para detener a Mamá Piernas Largas o encontrar zonas seguras, va a ser necesario uno de estos dos elementos. Y ahora que salió la cajeta oficial de Mamá Araña, al verlo con la versión que había hecho unos días atrás, no estuvo tan mal. La verdad que fue bastante gratificante y corrí con suerte de que la palabra ella puede estirarse, she can stretch, era exactamente la frase solo con unas cuantas E adicionales. Gracias por ese apoyo. Posteriormente a esto vemos los planos oscuros de lo que era el parque donde se había hecho la grabación del VHS. Y yo al ver estas tomas genera bastante tensión porque te pasaban unas escenas divertidas y ahora está todo oscuro y muy en silencio. Crea bastantes escalofríos, pero las tomas oscuras del parque se hacen simple y sencillamente para generar angustia y tensión, debido a que en las mismas no se encuentra ningún ente o algo en dicha oscuridad a excepción de la cara de Poppy. Hay una parte donde se observa a alguien corriendo en una zona que ya nosotros habíamos recorrido en el capítulo número 1, más propiamente la puerta donde nosotros colocamos por segunda vez la mano azul. En ese pasillo es donde se encuentra. Esa sección de la cual nos está mostrando el video y personalmente pienso que no se trata del protagonista, debido a que cuando pasamos por esa zona habíamos dejado las luces encendidas. Nosotros ya habíamos restablecido la electricidad y en el video se observa que lleva una linterna y está en completa oscuridad. Por lo tanto es posible de que se trate de otra persona diferente a nosotros, quizás sea alguien que fue antes de que nosotros llegásemos y que es perseguido por algún juguete debido a que se ve corriendo con mucho esmero como tratando de escapar de alguien. A pesar de que había dicho de que se trataba de otra persona, tampoco puedo descartar la posibilidad de que se trate de Player, debido a que hubo una puerta que nunca pudimos acceder, porque para ese entonces aún no habíamos conseguido la mano roja. Por consiguiente, es posible de que Player haya tenido que regresar a esa zona y se le presenta este peligro, que a su vez hace que la electricidad se haya ido y por lo tanto tengamos que correr por ese pasillo a toda marcha. Las dos tomas que se le hicieron al interior de la fábrica corresponden al mismo lugar, debido a que en la primera toma se encontraban dos varillas amarillas siendo envueltas por lo que parece ser una especie de red con orificios cuadrados, las cuales dichas varillas amarillas con red se vuelve a repetir nuevamente en otra toma pero con diferente ángulo. Al terminar el video se muestra a Poppy las cuales ella empezaba a dar señales de aparecer su rostro a principios donde el tobogán se tornaba oscuro, las cuales te recomiendo que te fijes bien en el video con brillo al máximo y en la noche para percatarte. Por consiguiente, justo antes de acabar el video Poppy te dice levántate, por lo que se afirma que era Poppy la que nos daba esos mensajes de ánimo cada vez que perdíamos a manos de Huggy Wuggy. También se nos muestra que Poppy puede mover los labios, cosa que antes se pensaba que no tenía dicha habilidad. Sin embargo, apoyo la teoría de que eso es lo máximo que ella puede realizar y que no tiene la capacidad de mover sus manos ni pies y por ello necesita de Player para poder trasladarse, a menos que salga nueva información y se diga lo contrario. Dicho esto, podemos estar seguros de algo, y es que ella al mover los labios significa que me puede besar.
Por último, dejé esta imagen porque era la más difícil poder darle alguna explicación lógica o posible de lo que representaba. Sabemos todos que en la parte derecha está Mommy Long Legs, pero en la parte izquierda fue realmente la que mayor dificultad suponía, debido a que la forma en que se representaba era demasiado extraña y me recordaba bastante al científico de mi villano favorito, pero luego de jugar con la iluminación me di cuenta de que se trata del dinosaurio Brom. Cuando estaba jugando con las iluminaciones me di cuenta de que una especie de bola que sobresalía de la imagen, la cual a simple vista no se suele diferenciar, y luego de ver esta bola me di cuenta de que era algún personaje con nariz muy grande, y el personaje que más coincide con tener estas características era Brom. Te voy a mostrar de forma intermitente el contorno de su nariz para que te hagas la idea y luego proceder a dibujar un poco más señalando las partes de su cuerpo. Se compartieron 10 imágenes de captura dentro del juego, las cuales tienen lo siguiente. Primera imagen. Muestra el tren del tráiler, las cuales podemos ver aún más sus alrededores. Podremos explorar zonas tanto para arriba como para abajo. Podemos ver cámaras de seguridad en el mismo. Pero, ¿quién podría estar observando? No lo sabemos. Lo que sí hay es más telaraña, así que atentos a esta zona que puede dar a que la MILF araña aparezca. Segunda imagen. Muestra un pasillo que tiene un abismo oscuro y tenebroso. Es muy probable que no tengamos que meternos hacia esta oscuridad debido a que arriba se observa una plataforma muy parecida a la plataforma que se veía en el tráiler del capítulo 2, que con la ayuda del Grab Pack podrás impulsarte para llegar al otro lado sin problemas. Tercera imagen. Confirma vías del tren, lo que posibilita el acceso a otras zonas de la fábrica, las cuales podremos ir con el tren de juguete mostrado en la primera imagen. ¿Será que también veremos cómo Mommy Long Legs nos persiga mientras andamos a toda marcha con el tren? Eso sería interesante y angustiante de ver. Cuarta imagen. Tenemos a Kissy Missy vistiendo un traje de conductora con temática de tren de ferrocarril, por lo que muy posiblemente se trate de un pasillo de acceso antes de acceder al tren. El vestido de Kissy Missy se caracteriza por un gorro azul con placa, una prenda con un bolsillo delantero y una falda... A ver, yo reconozco que ando de calentón, pero miren esa falda. Esa falda está muy corta. Son unos genios. Aquí hay estrategia para los negocios, ya que esa Kissy Missy llamará bastante la atención. Quinta imagen. Puede que se trate de un cuarto de elaboración que posiblemente sea para la creación de un nuevo juguete, la cual necesitaremos para poder acceder a otra zona como lo hicimos en el capítulo 1. En este lugar se caracteriza por tener una máquina con 4 botones, las cuales es posible que se necesite tocar a ellos en un patrón específico, y que será de suma importancia en la mano verde para poner en funcionamiento la máquina. Un dato curioso es que la máquina que está de fondo tiene la particularidad de tener varias manos de molde, las cuales van girando, por lo que es muy posible de que estemos en un lugar donde se crean los juguetes en masa de Mommy Long Legs. La máquina con inyector puede que sea donde se guarde el material plástico elástico, y la máquina a la derecha se encarga de mantener todo en su sitio, así como también tendremos evidencia en VHS para revelarnos algo importante de lo que sucede en estas instalaciones subterráneas. Quizás nos revelen datos sobre Mommy, información sobre Brom o incluso el experimento 1006. Sexta imagen. Es nada más ni nada menos que la casa de las muñecas, donde terminamos el capítulo 1. En la misma podemos ver que la habitación donde se encontraba la pequeña Poppy está abierto, por lo que esto ocurre después de nosotros completar el capítulo, la cual podemos observar que tanto nosotros como Poppy no aparecen, por lo tanto es posible que la llevemos consigo para ir a otra zona que posiblemente sea la habitación bloqueada por el armario la cual se ve que está tumbado hacia un lado. ¿Lo habremos tumbado nosotros o alguien más que nos estaba espiando y está viendo todos nuestros movimientos fue la responsable? Séptima imagen. Zona de la cual acabamos de trasladar la electricidad de forma inalámbrica con la mano verde. En el fondo se aprecia lo que parecen ser compartimientos donde quizás se archivan los registros que pueden dar lugar a pistas de lo que serían los experimentos. Pero antes de acceder a ello necesitamos usar nuevamente nuestro Grab Pack, debido a que hay un abismo en el mismo. Fácil y sin problemas para pasar. Espera un segundo. ¡Hostias! Posiblemente cierta MILF araña nos esté esperando para jalarnos al abismo.
Mucho cuidado que esta zona se ve peligrosa. Octava imagen. Un ducto de ventilación, la cual es perfecta para que alguien nos persiga. ¿No piensas lo mismo, amigo dientón? ¿Será que estamos ante el regreso de Huggy Wuggy? En teoría, Mommy Longlegs no debería ser capaz de entrar debido a su gran tamaño, pero sus manos sí pueden. Por lo tanto, independientemente de quién sea, nos estará persiguiendo sin dudarlo. Novena imagen. Podemos ver el hueco de donde posiblemente sea el ducto de ventilación anterior. La pregunta es, ¿estaremos a punto de entrar en él o saliendo? Debido a que si vamos a entrar en él, significa de que llegamos a un camino sin salida, y si optamos por entrar en el ducto es porque alguien nos está persiguiendo. Y si estamos por salir del mismo, significa que estamos en el punto de inicio o punto de partida a una nueva zona por explorar. A través de las rejas puede observarse camillas, sillas y algunos elementos de los cuales me recuerdan mucho a un entorno de hospital. ¿Será que aquí es el lugar donde se hicieron los crueles e inhumanos experimentos? La posibilidad queda ahí. Una teoría que refuerza aún más el hecho de que estamos saliendo de ese ducto es el aparato que se encuentra en el mismo, los cuales me da la impresión de que tiene como función mantener el cuarto frío. Aparte que si estamos cerca de un quirófano, se requerirá de bajas temperaturas, las cuales mantendrían a Mommy alejada, y sería entre comillas una zona segura. Décima imagen. Pasillo, la cual destaca el dibujo de la oruga, un personaje misterioso que conocemos muy poco de él y que vimos en el tráiler del capítulo 2, por lo que existe la posibilidad de que estemos a pocos pasos de adentrarnos en su territorio. El desarrollador también compartió dos imágenes con respecto a Mommy Longlegs, las cuales se puede sacar información y ubicar dónde pertenecen estas imágenes, las cuales se presentarán a continuación. La primera imagen vemos que tiene una parte celeste, las cuales se puede relacionar para concluir de que se trata del pecho o torso de Mommy, como pueden observar en la imagen. Mientras que la segunda fue más difícil ubicar, pero gracias al video VHS del comercial de Mommy, se pudo concluir de que se trataba del abdomen, las cuales en varias de las tomas se relacionaba el mismo patrón, donde podemos observar que a pesar de que el abdomen de Mommy es esférico, tiene una pequeña hendidura que recorre alrededor de esa zona. Muchas gracias por ver el video. Hostia, tío, la cantidad de información que nos han revelado los desarrolladores fue monumental. Y pues sí, fue bastante interesante y gratificante hacer el mismo. Muchas suposiciones y teorías se pueden hacer en el mismo, lo cual hace que este juego se vuelva más emocionante. Muchísimas gracias por el apoyo que tuvo la primera parte, gracias por haber dado sus puntos de vista y nos vemos en la próxima.